¿Por qué China es hoy la segunda economía mundial y a punto de ser la primera? ¿Por qué hay tantas guerras en África siempre? ¿O por qué Twitter fue importantísimo para que cayeran dictaduras en el mundo árabe? Algunas de las cuestiones que el vídeo de hoy os va a ayudar a resolver. Empezamos el último vídeo de la unidad 11. Vamos allá. Ya tenemos aquí nuestra portada de esta tercera parte titulada Cambios y conflictos en Asia, África y el mundo árabe. La parte de América Latina la hemos visto ya con un ejercicio y con esto podríamos considerar completada la unidad 11. Comenzamos por Japón. Japón es un país que perdió la Segunda Guerra Mundial, que era parte del eje, junto a Italia fascista y a Alemania nazi, y el imperio japonés, pues una vez derrotado con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, estuvo ocupado por Estados Unidos, por el país que acabó derrotándoles en la guerra, del 45 al 52. Aquí vemos una foto de la época entre el emperador Hirohito, que continuó en el poder, con el general MacArthur, el jefe de las fuerzas de ocupación estadounidenses. En 1952, Japón tiene una nueva constitución que establece un régimen democrático con el emperador como cabeza de Estado, es decir, una monarquía parlamentaria al estilo de Gran Bretaña o del estilo de lo que hoy es España, con elecciones con muchos partidos y enclavada dentro del bloque occidental en la lógica de la Guerra Fría. Entre el 55 y el 73 se produce el llamado milagro económico japonés, gracias a una industria muy productiva, con muchísima inversión en investigación y desarrollo, lo que hoy llamaríamos I+D, y abundante mano de obra bien cualificada, ¿no? con buenos estudios y buenos conocimientos para desarrollarlo. Se especializa en industria tecnológica y se convierte en la tercera economía del mundo, después de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Hoy en día sigue siendo un poder económico importante Japón, pero está bastante estancado en la lógica mundial, aunque sigue estando en el top 5, top 6 de economías mundiales. Vamos con China, con el gigante rojo del centro de Asia. Acordaros que había habido una guerra civil entre el Kuomintang, pro-occidentales, por así decirlo, el partido autoritario presidido por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino con Mao Zedong o Mao Zedong, que también se puede escribir así, a la cabeza. Recordad que las fuerzas de Mao ganan la guerra civil y el Partido Comunista Chino pues pasa a estar en el poder, expulsando a los nacionalistas a la isla de Taiwán, ¿no? de Formosa, donde fundan la República de China. Pero la República Popular de China de Mao va hacia adelante. Por cierto, le llamo Mao en vez del señor Zedong o el presidente, se le llama presidente Mao, porque no sé si sabéis que en China el apellido se pone antes que el nombre de pila. Mao Zedong, Mao es el apellido de este personaje, Zedong, que es una castellanización, o Zedong, sería su nombre de pila. Yao Ming, que era un jugador de baloncesto famoso de China, que jugó en la NBA, tenía en su camiseta puesto Yao, cuando todos los jugadores ponen su apellido, porque Yao era su apellido. Entonces, en la mayoría de personajes famosos chinos, que sepáis que el primer nombre que vemos suyo es el apellido, al revés que en Occidente. Pues Mao Zedong en el poder vamos a distinguir tres fases. Del 48 al 58 sigue el modelo de la Unión Soviética, del 58 al 66 se produce el llamado gran salto hacia adelante y del 66 al 76 la revolución cultural. En el 76 muere Mao. En la primera época hay un régimen de partido único al estilo de la Unión Soviética, es el Partido Comunista Chino, que ganó la guerra civil. El campo se organiza en granjas colectivas y se impulsa, se promociona un desarrollo industrial básico del cual el país carecía. China era básicamente un país que antes de la revolución y hasta principios del siglo XX, hasta la época de la Primera Guerra Mundial, cuando se funda la Primera República de China, era un país feudal, básicamente, con economía básicamente agraria. Y recordad que el Partido Comunista Chino pues, propone una vía hacia el comunismo basada no en los obreros industriales, sino en los obreros del campo. El caso es que esto no se distingue mucho del modelo soviético, granjas colectivas, un partido único, etcétera, etcétera. Del 58 al 66, Mao propone un modelo nuevo que se llama el Gran Salto hacia adelante, en el que organiza a toda la población, no solo al campo, en enormes comunas populares que quieren ser autosuficientes. Estas enormes unidades que agrupan a millones de personas tendrían que por sí solas autoabastecerse, organizar la agricultura y organizar la industria. ¿Resultado del gran salto hacia adelante? Un sonoro fracaso. ¿Consecuencias de este sonoro fracaso? Hay hambre que se extiende, mueren millones en China en esta época y la oposición hacia Mao, hacia un líder
casi con connotaciones religiosas dentro del Partido Comunista Chino, pues la oposición interna crece, ¿no? Hay gente que está diciendo que Mao pues ya ha cumplido su ciclo y que deberían buscarse alternativas. La respuesta a esta oposición interna de Mao es la llamada revolución cultural, tercera fase. Su objetivo es fortalecer la posición de Mao dentro del Partido Comunista Chino. Se lleva a cabo un culto a la personalidad y una distribución masiva de esto que tiene este soldado en el póster propagandístico en la mano, el libro rojo de Mao. Es un libro con citas del presidente Mao que se traduce a varios idiomas, que se imprime en millones y millones de ejemplares. Es, junto a la Biblia, una de las obras de la humanidad que más se han impreso. Se distribuye también por otros países, se traduce, y los partidarios de Mao pues lo enseñan pues como un símbolo de apuntalar a Mao en el poder. Esto lleva acompañado también la revolución cultural, una persecución más intensa de lo que ha conocido China en toda su historia, de la oposición, especialmente a los que no son partidarios de Mao dentro del Partido Comunista Chino. Todo esto se acaba cuando Mao muere en 1976 y empieza una época de reformas, ¿vale? El principal reformista, fijaros que Mao muere en el 76, estas reformas nos acompañan hasta nuestros días, pero solamente voy a citaros a un gobernante, el máximo reformista, por así decirlo, Deng Xiaoping, que en teoría, este señor de aquí, que en teoría gobierna del 81 al 89, pero en realidad cuando deja el poder en el 89, sigue gobernando en la sombra, puesto que los herederos, los sucesores de Deng, son el protegido suyo, son gente con la que sigue manteniendo influencia y un poder en la sombra. Así que decir que la influencia de Deng Xiaoping en el 89, se acaba en el 89 cuando él deja de ser el jefe de Estado de China, no sería correcto, él sigue gobernando en la sombra. Pero aún así, pues sus partidarios y los reformistas avanzan. Veamos esas reformas. Reformas políticas, pues la verdad es que no muchas. El Partido Comunista Chino sigue manteniéndose en el poder hasta hoy en día. Hay elecciones al estilo de las que podíamos encontrar en la Unión Soviética o incluso hoy en día en Cuba. La gente vota a sus representantes locales en los órganos del Partido Comunista Chino, esos votan a los representantes regionales y así va subiendo la elección hasta los órganos nacionales y de ahí se eligen los altos cargos del Estado. Entonces es una elección muy indirecta, que para participar en política pues lo normal es que seas miembro del Partido Comunista Chino, el único legal en China, o te proponga este, ¿no? Así que haber elecciones hay, no son elecciones multipartidistas como hay en las democracias occidentales que conocemos, ¿no? Y ellos lo llaman democracia popular. Ya sabemos que desde el punto de vista nuestro de Occidente, que tenemos otra concepción de la democracia, pues discutiríamos que esto se pudiera definir como democracia desde nuestro punto de vista. Entonces, reformas políticas en China durante este tiempo, después de la muerte de Mao, no muchas, la verdad, ¿vale? Incluso hoy en día, pues sigue estando con esa falta de libertades, tal y como las entendemos en Occidente. Sin embargo, en lo económico sí que hay muchísimas reformas, y aquí está la madre del cordero. Se abre China al comercio extranjero. Empieza a haber menos control, menos planificación, menos control de la economía por parte del Estado. Recordad que la base de una economía comunista es que no hay economía de libre mercado y un control y hay una planificación por parte del Estado del comercio, de la producción agrícola, industrial, etcétera. Y China eso lo va relajando poco a poco y se abre el comercio exterior, que es algo que no solía pasar en los países comunistas clásicos. La apoteosis de esto llega con la doctrina un país, dos sistemas, one country, two systems, por la cual se crean lo que se llaman áreas económicas especiales. ¿Qué significa esto? Que algunas ciudades o algunas pequeñas regiones de China se les dota de economía de mercado. Es decir, en las grandes áreas rurales y en la mayor parte de China sigue habiendo una economía planificada de corte comunista clásico, sobre todo en las áreas rurales, pero se van a desarrollar áreas, sobre todo industriales, sobre todo en grandes ciudades, incluso algunas ciudades que se crean a partir de esto para que sean una gran área económica especial, en las cuales operan los principios de economía de mercado. Planificada para el resto, economía libre de libre mercado en las áreas económicas especiales. Esto permite la inversión extranjera. Muchas grandes compañías, muchos estados invierten en las áreas económicas especiales de China, donde se crean muchísimas factorías para el comercio internacional, ¿vale? Con unas condiciones de trabajo, tenemos que decir también, en las que se paga menos, que son unas condiciones más baratas para las empresas que las que tienen en países desarrollados, donde los trabajadores cobran más por su trabajo, tienen unos salarios más altos, ¿no? Eso hace que muchas empresas muden su producción a China. Consecuencias. Desde el punto de vista económico, y solo del económico, esto ha sido un éxito para China. Se han aumentado los estándares de vida en el país,
ha surgido una nueva clase social de personas que se dedican a los negocios muy ricas, muy acaudaladas, chinos que se dedican a los negocios muy acaudalados y chinas, lo cual también agrava desigualdades, ¿no? Se supone que en una sociedad comunista el Estado vigila que no haya desigualdades entre la población, pero en las áreas económicas especiales, de luego, hay gente muy rica y gente muy pobre, ¿no? Hoy en día China, a partir de la doctrina de un país, dos sistemas, es la segunda mayor economía del planeta. Bueno, la tercera si consideras todos los países de la Unión Europea como una sola unidad, ¿vale? Sería la tercera China. Pero se está aproximando mucho a la Unión Europea y a Estados Unidos, ¿no? Y puede superarles en el futuro próximo. De hecho, se le ha puesto la etiqueta de la fábrica del mundo, ¿no? A China. Después, ya hemos terminado con China. Seguimos con las transformaciones en Asia. Vamos a hablar de los cuatro tigres, también conocidos como los cuatro dragones. Son 4 países: Taiwán, bueno, cuyo nombre oficial sería República de China, ya lo sabéis; Corea del Sur, cuyo nombre oficial sería República de Corea, no confundir con la República Democrática Popular de Corea, que es Corea del Norte; Hong Kong, que era una antigua colonia británica que estaba en China y que por virtud de un tratado ya es parte de China; y la ciudad-estado de Singapur, ¿vale?, en la punta de la península de Indochina. Bueno, pues estos 4 países tienen influencia de Japón y del mundo occidental también, del bloque occidental durante la Guerra Fría, y su gobierno opta por un modelo económico en el que crea nuevas empresas a las que se les da ayuda directa y además liberaliza totalmente su mercado. Es un modelo de industrialización parecido al que tuvo Japón con el Meiji, y también el modelo de la segunda revolución industrial de Alemania, que Japón lo copió de allí, en el cual el Estado creaba compañías desde el poder público y luego las privatizaba, luego las dejaba volar libres, por así decirlo, en el mercado, ¿no? Pues con esto, estos 4 tigres, estos 4 países, se han especializado en la industria tecnológica, en electrónica, en ordenadores, en automóviles, y han conseguido ser un poder importante económico mundial. Hong Kong, como os he comentado, era una colonia británica en China, ¿vale? Desde el siglo, ni se sabe, del siglo XVI, del siglo XVII, consiguió tener ahí una colonia, pero no de gratis, no conquistándola por las buenas, sino con un acuerdo comercial con China. El Imperio Británico entonces estableció que ese territorio se devolvería a China en el año 99, y así fue. Y cuando se le entregó una gran ciudad, ¿vale?, una gran ciudad-estado, Hong Kong, que había sido una colonia británica, que había desarrollado una economía capitalista, que se había convertido en uno de los 4 tigres, que era un puntal económico tecnológico mundial, ¿qué hizo China? Pues la convirtió en una de esas áreas económicas especiales, según la doctrina de un país, dos sistemas, ¿no? Y es un ejemplo de ello. Otro ejemplo de esto es Macao. Macao era un caso muy similar al de Hong Kong. Se establecieron los portugueses en un área de China en el siglo XVI para conseguir especias y poder embarcarlas en sus rutas comerciales. Y en 1999 también Macao, por virtud de tratados comerciales, fue devuelta de control portugués al dominio de China, de su país original. Y también lo convirtió China en un área económica especial, que además es especializado en tema de casinos, de juego, etcétera, ¿vale? Y también es una economía, pues desde el punto de vista capitalista y de lo que es, juzgándolo solamente desde el punto de vista de cómo va la economía, pues una zona muy, muy exitosa, ¿no? Vamos a cambiar de tercio, seguimos hablando de Asia, pero vamos a hablar de los conflictos de Asia. Y me quiero referir a esta zona de aquí, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿vale? Esto de aquí, si veis el mapa este pequeño, esto es el Mediterráneo, Turquía, el Mar Negro, y aquí el Mar Caspio, separado el Mar Negro del Mar Caspio por esta pequeña franja de tierra que la llamamos el Cáucaso, ¿vale? El Cáucaso es como los Balcanes, es un avispero que con muchos países, que siempre está en guerra, ¿vale?, continua. Vamos a ver por qué ocurre esto. Primero, es un área de mucha complejidad étnica y religiosa. Hay disputas territoriales porque encontramos muchos países y muchas nacionalidades diciendo este terreno es mío, este terreno no es tuyo, etcétera, incluso llegando a las manos, o sea, a la guerra. Es una zona de muchísima importancia estratégica porque está limítrofe con los países musulmanes, que son una zona muy caliente, como ahora veremos hoy en día, y también porque está cerca de regiones productoras de petróleo y gas, de recursos muy apreciados. Mirad, en el Mar Caspio hay petróleo, hay producción de gas natural. En Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, en la época soviética se construyeron muchas plantas para extraer petróleo del Mar Caspio. Incluso estos oleoductos y gasoductos, grandes canalizaciones, tuberías que llevan petróleo y gas
a Rusia, a lo que era el interior de la URSS entonces, y a Turquía para comerciar a partir de ahí con Europa. Entonces, claro, si este oleoducto que lleva el petróleo del Mar Caspio pasa por Azerbaiyán, pasa por Georgia, pues son zonas cuyo control va a ser importante para los países que quieren controlar ese flujo de recursos. Y luego está Rusia, que como veis, esta zona de aquí arriba es parte de la Federación Rusa. Antes todo esto era de la URSS. Georgia era una república soviética, Azerbaiyán lo era, Armenia lo era, ¿vale? Y la República Socialista Federativa Soviética Rusa pues estaba aquí. Chechenia, Osetia, son nacionalidades que había dentro de la Federación Rusa y que siguen estando ahora con la Federación Rusa como país independiente. Pero claro, Georgia, ex República Soviética, se separó de la URSS, Azerbaiyán y Armenia 3/4 de lo mismo, y esto genera conflictos, entre otras cosas porque Rusia, que le interesa mucho tener el control de estos recursos, sigue intentando tener, aunque ya no existe la URSS, el mismo control sobre la zona, o por lo menos la misma influencia que el Estado soviético tenía sobre ella. Y os enumero de los muchos conflictos continuos que hay aquí, os hago un resumen rápido. El primero es Armenia y Azerbaiyán, ¿vale? Cosa curiosa, Armenia y Azerbaiyán son dos países vecinos que nunca o casi nunca les he visto yo votarse entre sí en el concurso de Eurovisión, ¿vale? Lo más normal es que Portugal nos dé muchos puntos, que España le dé puntos a Francia, Portugal. Los países vecinos en Eurovisión se votan entre sí, por eso las antiguas repúblicas soviéticas se suelen votar entre sí, pero Armenia y Azerbaiyán nunca se votan y eso que son países vecinos de toda la vida. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por este área de aquí, esta cosa que está pintada de marrón, que este mapa que ha sacado vuestro libro dice que son territorios más allá del control estatal. Este área se llama Nagorno-Karabaj, los armenios dicen que es de Armenia, los azerbaiyanos dicen que es de Azerbaiyán y siempre está en disputa entre los dos países. Hubo una guerra entre estos dos países en el año 1988, incluso cuando eran de dominio soviético, pero continúa en disputa este área que está pues casi bajo control internacional, ¿no? Sin estar ocupado oficialmente por ninguno de los dos países. Luego están estos territorios en Georgia que también están marcados como que no están controlados por su estado. Están Abkhazia y Osetia del Sur. Veis que Osetia es una zona cuyo norte es parte de Rusia y cuyo sur, esta nacionalidad, los osetios, pues tienen parte de su país como parte del estado de Georgia, ¿no? Bueno, ellos no quieren ser de Georgia, desde luego, pero el ejército georgiano dice que dónde van. Los rusos a veces apoyan a Osetia del Sur para provocar un conflicto en la zona que aumente su presencia. Hay tropas rusas que han llegado a atravesar la frontera de Georgia, de otro país soberano, para ponerse ahí y con la excusa de mantener la paz en Osetia del Sur. Y ya la tenemos liada con el tema de Osetia y Abkhazia, que también es una zona dentro de Georgia, que ellos han proclamado su independencia, pero todavía no está reconocida por la comunidad internacional. Y luego están los separatistas islámicos de Chechenia, una zona de mayoría musulmana, ¿vale? Con grupos islamistas, ahora veremos con esta palabra, que no seguidores del Islam, sino islamistas, ahora veremos diferencias, ¿vale? Que se quieren separar de Rusia, han recurrido a acciones terroristas muchas veces, ha habido un conflicto armado entre el 93 y 2009, con mucha presencia militar soviética allí para mantener la paz, con atentados terroristas en Moscú por parte de fuerzas chechenas, ¿no? Pues claro, cuando todo esto era parte de un mismo estado de la Unión Soviética, desde Moscú se ponía paz. Ahora que cada país pues va por libre aquí, pues se lía la madre, o se lía pardísima, muchísimas veces aquí en el Cáucaso. Vamos a ver el tema de África. ¿Qué pasa con los países de África cuando consiguen la independencia? Ya lo habéis estudiado en vuestro trabajo de la descolonización. Bueno, pues la mayoría de los países de África o se hacen dictaduras militares o se hacen regímenes de un solo partido, como es el caso de Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española. También hay regímenes comunistas que salen en países como Tanzania, Libia, Benín, la República del Congo, Angola o Mozambique, ¿no? Y también tenemos que mencionar los regímenes racistas, supremacistas blancos en países como Sudáfrica o lo que era Rodesia, que cuando en los años 70 pues hay una revolución para expulsar el régimen blanco racista, ¿no? Que aprueba leyes de separación entre blancos y negros y de supremacía de los colonos blancos, pues cambia su nombre Rodesia al actual de Zimbabue. En Sudáfrica todavía tardan más. Nelson Mandela se convierte en el líder de la lucha contra el apartheid, que es como se llama en Afrikaner, en la lengua de los nativos de origen holandés, perdón, de los colonos de origen holandés de Sudáfrica, al régimen de separación entre blancos y negros que se hizo legal desde los años 40 del siglo XX hasta el año 1991. Que por fin hay elecciones libres, el Partido Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, gana las elecciones y este
luchador por la libertad de Sudáfrica, que había estado encarcelado durante décadas en el régimen del apartheid, se convierte en el presidente de Sudáfrica, todo un símbolo de la lucha por la libertad. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban las dictaduras, que ya digo que eran la inmensa mayoría de los regímenes de los países de África descolonizados. Pues algunos estaban apoyados por Estados Unidos, algunos por la Unión Soviética, según los intereses de las potencias en la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Según sus regímenes fueran de una comba o de otra, o quisieran tener control sobre los recursos de esa zona. Después de la Guerra Fría hay una ola de democratización. En países como Nigeria y en Sudáfrica por fin hay regímenes democráticos. Pero tenemos que decir que África, durante todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, es una fuente constante de conflictos armados. ¿Por qué esto es así? Porque las fronteras de los países de África son artificiales. Cuando en la conferencia de Berlín, en 1855, estudiamos que con una regla y un mapa de África en blanco, las potencias europeas con Bismarck a la cabeza se reparten con esa regla el continente de África, están usando ríos de frontera natural a veces, pero a veces directamente la raya cae por en medio del territorio ancestral de una etnia, de una tribu, de una nacionalidad histórica. Entonces lo parte por la mitad u obliga a que haya bajo una frontera de un supuesto país, de un supuesto estado, a tribus que nunca han convivido, que nunca se han llevado bien. Pues esto provoca conflictos que a veces llegan a las armas, ¿no? También está la existencia de estados fallidos. ¿Qué significa esto de estados fallidos? Cuando en un país africano o en otra parte del mundo hay un estado muy débil, con regímenes corruptos, donde por ejemplo si hay ayuda internacional se la quedan los altos cargos del Estado y no llega a su destino final para mejorar el país, donde apenas hay industrialización, donde se aceptan sobornos para un montón de historias y además, lo más importante, en un Estado fallido, además de tener un régimen corrupto y un Estado débil que no llega que no llegue el Estado a toda la población, significa que no puede garantizar su seguridad, ¿vale? Si tú en España te portas mal e intentas por las armas tomar una región, pues vendrá la policía, vendrá el Estado, vendrán los instrumentos del Estado a proporcionar seguridad a tus ciudadanos contra gente que se levante en armas más allá del control democrático de la situación. Pero estos estados no tienen medios para hacer esto y esto ha provocado la existencia de señores de la guerra, de warlords, que están ocupando áreas enteras de África y haciendo su ley, incluso pues esclavizando a las mujeres, haciendo que, como vemos en esta foto, los niños se conviertan en soldados de esta guerra y les roben la infancia y les conviertan en máquinas de matar y en asesinos. El caso de Boko Haram, por ejemplo, o de CONI, son señores de la guerra que se han llegado a dar a conocer en accidente incluso, ¿no? Y que en los países cuyo territorio controlan, pues esos países, ese Estado, no puede hacerles frente. Otra causa de que en África siempre haya conflictos armados es el interés extranjero por controlar los recursos africanos. Lo que está pasando con el coltán en el Congo, por ejemplo. El coltán sabéis que es un mineral que es imprescindible para la fabricación y el uso de teléfonos móviles, como los que usamos hoy en día en Occidente, y se está dejando que mafias y señores de la guerra controlen la producción de coltán del Congo. Y digamos que a las empresas occidentales que importan el coltán de allí, pues esta situación no les viene mal porque ya tienen acuerdos comerciales con quien controla por las armas, incluso esclavizando a la población para extraer el mineral, el tema, ¿no? Vamos ya con el mundo árabe, pero antes os llamo la atención sobre esto que dice vuestro libro sobre las diferencias entre árabes, musulmanes e islamistas, ¿de acuerdo? Árabes, los habitantes de la península arábiga. El árabe también es un lenguaje hablado en muchos países islámicos, ¿no? Donde la mayoría de la población tiene como religión la islámica, la fundada por Mahoma, con cualquiera de sus variantes, el islam chií, el islam suní, el islam wahabita, etc. Hay muchas variantes, igual que en el cristianismo tenemos el luteranismo, el catolicismo o el calvinismo, ¿no? Bien, pero eso quiere decir que muchos musulmanes hablan árabe, ¿vale? Pero no todos los musulmanes son árabes. Musulmanes son las personas que practican la religión del Islam, ¿de acuerdo? Pero no todos los musulmanes son árabes. De hecho, el 80% de los musulmanes del mundo no son árabes, no son de la península arábiga. Puede que hablen árabe, pero no son árabes, ¿de acuerdo? Y luego están los islamistas, que son las personas que apoyan el fundamentalismo islámico, ¿vale? Que es una interpretación radical, violenta en muchísimas ocasiones, del Islam. No todos los seguidores del Islam, no todas las personas musulmanes son islamistas. De hecho,
el islamismo, el fundamentalismo islámico es una minoría muy minoritaria dentro del Islam. Aquí tenéis un mapa también de vuestro libro con los países de mayoría de población musulmana, de mayoría de población islámica, no islamista, islámica en su población. Entonces es una religión que siguen más de 1.500 millones de personas hoy en día, la mayoría de ellos tolerantes y pacíficos. Cuando hablamos del fundamentalismo islámico, estamos hablando de otra cosa. El fundamentalismo islámico llegó en la última mitad del siglo XX al poder en algunos países de Asia, los cuales se pasan a llamarse regímenes teocráticos. Teo, sabéis que viene de Dios, ¿no? Pues una teocracia es un país que está regido por la religión, ¿vale? Una democracia por el pueblo, una aristocracia por los mejores, por los nobles, los antiguos nobles, plutocracia regido por los ricos y una teocracia pues regido por las personas que controlan la religión. En el caso de Irán son los ayatolás, una especie de monjes islámicos, por hacer una analogía con el cristianismo que se puede entender. Los regímenes teocráticos entonces son países gobernados bajo leyes que se basan en una interpretación estricta del Corán, ¿vale? Si el Corán dice, o una interpretación del Corán dice que las mujeres no deberían enseñar esto o aquello de su cuerpo, pues se convierte en una ley civil, ¿vale? Además ya no es una ley religiosa solamente para las personas que deciden seguir esa religión, sino que es una ley para todo el país, seas o no practicante, ¿vale? Algunos ejemplos de esto son el Irán, después de la Revolución Islámica. ¿Os acordáis que en los años 70 el Shah de Persia, ¿vale? Que entonces Irán se llamaba Persia, el Shah de Persia es depuesto, el Shah era, como se llamaba, Reza Pahlavi, era el título que tenía un rey absoluto pro-occidental en Irán, ¿no? Pero lo destituye una revolución islámica y se funda la República Islámica de Irán, que es el nombre oficial del país hoy en día. Y ese a Irán, ¿no? Lo vemos cuando juega el equipo de fútbol o en las Olimpiadas. Con este señor a la cabeza, por cierto, el Ayatollah Khomeini, ¿no? Era el jefe, en la cabeza visible de la revolución islámica y jefe del Estado hasta que se murió. Otro país es Afganistán, donde un grupo de terroristas armados, de terroristas islámicos, los talibanes. Talibán significa estudiante del Corán solamente, pero cuando nos referimos a los talibanes de Afganistán nos estamos refiriendo a un grupo fundamentalista islámico con armas, que acordaros que lo financia Estados Unidos y lo entrena la CIA para luchar contra la ocupación soviética de su país, porque durante una época la Unión Soviética ocupa Afganistán. Cuando se retira la Unión Soviética, entonces los talibanes toman el poder por las armas, lo convierten en un estado teocrático y después se convierten en enemigos de Estados Unidos cuando hay fuerzas terroristas como Al-Qaeda y personas como Bin Laden, ¿vale? Que señalan a Estados Unidos como objetivo. Los atentados del 11 de noviembre están conectados también con el régimen talibán, según la interpretación que hace la CIA y los servicios secretos de Estados Unidos, y después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invade Afganistán. Hoy en día hay un régimen democrático después de que hayan derrotado a los talibanes, pero siguen controlando los talibanes gran parte del país, o sea que es casi un estado fallido, ¿no? Casi un estado, podríamos hablar. Después tenemos que hablar dentro del fundamentalismo islámico, no de los regímenes teocráticos, sino de las organizaciones terroristas directamente, como Al-Qaeda o el Estado Islámico, ISIS. Y se llama Estado Islámico porque quieren fundar un califato, un gran Estado Islámico, cogiendo varios territorios de lo que hoy son varios países de mayoría musulmana, y quieren tomar el poder por las armas y imponer una ley islámica con su particular interpretación. Estas organizaciones terroristas promueven ataques y atentados contra los regímenes occidentales y también contra otros países islámicos en los que impera una interpretación del Corán diferente a la suya. O sea, no solamente los países occidentales son objetivo del terrorismo islámico. Los atentados más conocidos que podemos señalar, los del 11 de septiembre, 9/11, en Estados Unidos, el 11M en España, el 11M de 2004, con esos terribles atentados con bombas en trenes de cercanías, o los atentados de las Ramblas en Barcelona en verano de 2017, más recientes. Luego podemos hablar de la primavera árabe. Esto es un fenómeno muy reciente. De la mayoría de cosas en esta asignatura os hablo de cosas de la historia, pero esto ya sí que lo he vivido yo, viejuno, con plena conciencia, ¿no? Y vosotros también, aunque no os acordéis. La primavera árabe
es el nombre que le damos a una serie de revoluciones en el año 2011, una ola revolucionaria en varios países árabes. Sus causas son el alto índice de desempleo que se estaba viendo en estos países, también como consecuencia de la crisis de 2008, que afectó a todo el mundo, de la crisis económica, pero también la falta de libertades políticas en estos países desde hacía mucho tiempo. O eran dictaduras o eran regímenes de un solo partido, ¿no? Como es el caso de Argelia, que lo sigue siendo, como es el caso de Túnez, donde todo comienza, ¿vale? Pero también debemos destacar que el desarrollo de las redes sociales y de la Internet móvil, de que cada uno en el bolsillo pudiéramos actualizar Twitter, estableció unas nuevas formas de comunicación y de que la gente se conectara, que sorteó la censura mediática, la censura de los medios de comunicación de estos países. De repente había mucha gente hablando entre sí en estos países que superaba el control estatal de los medios, que podían hablar con más libertad, porque entonces no había tanto control sobre Internet por parte de estos países. No se estaban dando cuenta del poder de las redes sociales, de lo que podía pasar si las personas se ponían a hablar sobre todo por Twitter, que fue la red a través de la cual se comunicó mucha gente para organizar las protestas, ¿vale? O sea que el auge de Twitter en 2011 lo provocó. En cuanto se dieron cuenta, muchos de estos países cerraron Internet para que no pudieran comunicarse, y entonces por medio de SMS que se mandaban a un número determinado, se actualizaba Twitter automáticamente y se daban instrucciones y consignas la gente que organizaba las revoluciones, las protestas, para llevarlas a cabo. Y así se superó el control estatal. O sea que muy importante el papel de las nuevas tecnologías y del Internet social en estas protestas que generaron cambios. Las causas serían el desempleo y la falta de libertades políticas, no que se desarrolla Twitter, pero Twitter es un medio, sino una causa, o las redes sociales son un medio importante para entender la primavera árabe. Todo empieza en Túnez, donde en diciembre de 2010 pues protesta un joven que tenía un carrito. Algunas versiones dicen que vendía cacahuetes o que vendía vegetales o que vendía manzanas, pero vendía su mercancía en la calle y era el único sustento de su familia, de 8 personas. Bueno, pues la versión más extendida es que una oficial le requisó su carro por no tener licencia. Él se quedaba sin medio de vida y se fue delante de la sede gubernamental de su pueblo, de la sede del gobierno dictatorial de Túnez, que llevaba años y años gobernando, y se quemó, se inmoló, ¿no? Aquello provocó la indignación del pueblo tunecino, se empezaron a organizar por redes sociales, hubo una gran protesta contra el régimen dictatorial que acabó cayendo. Esta protesta se expandió a Egipto, al país vecino Libia, a Marruecos, a Yemen, etcétera, etcétera. Y de repente teníamos varias revoluciones, igual que la de Túnez, en varios países a la vez. Las consecuencias fueron desiguales según los países. En Túnez sí que cayó la dictadura y se estableció un régimen democrático que hoy en día dura. En Libia y en Siria se produjeron guerras civiles, ¿vale? La guerra civil en Siria fue aprovechada también por el Estado Islámico, ¿vale? Por el ISIS para controlar parte de su territorio, y en Libia las fuerzas rebeldes derrotaron al dictador comunista Muammar el-Gaddafi, que llevaba pues décadas gobernando el país, ¿no? Y ahora mismo es un estado fallido, igual que casi podríamos considerar Siria, a pesar de que continúa el gobierno de Al-Assad que había antes de la primavera árabe, pero cumple las características de un Estado fallido. El Estado es débil y no puede garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. En Egipto, la primavera árabe tuvo como consecuencia que dimitiera el presidente Mursi, el presidente pues, que tenía todo autoritario y que no podíamos considerar a Egipto una democracia completa entonces. Se convocan elecciones libres y las ganan los hermanos musulmanes, un partido islamista. La consecuencia de que ganen los hermanos musulmanes la presidencia es que hay un golpe de Estado militar para impedir que gobierne un partido islamista en Egipto, y hoy en día continúa pues esta dictadura militar en Egipto. Y hasta aquí la lección de hoy y la unidad de hoy. Vamos con vuestras preguntas de control. ¿Cómo se llamaba el régimen racista supremacista blanco que duró décadas en Sudáfrica? Y la número 2, nómbrame 2 territorios coloniales de China que estaban controlados por potencias extranjeras y que se convirtieron en zonas económicas especiales una vez fueron devueltas a su país. Bueno, pues hasta aquí los cambios globales sucedidos en el mundo en 1945. Los hemos visto de un vistazo casi todos, excepto los de América Latina, que los visteis con un ejercicio. Espero que os haya parecido interesante. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro trabajo estos días.